nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Vayan ahora a votar por la encuesta del día porque tenemos una pregunta para ti. ¿Te cuidas de los resfríos de verano? La alternativa A es sí, le tengo pavor al aire acondicionado. La alternativa B, no, el resfrío da en invierno. Y la alternativa C, soy alérgico, vivo cuidándome. O alérgica. Así que anda a nuestro Instagram, vota y recuerda también que puedes comunicarte a nuestras redes sociales usando el hashtag Hoy Se Habla TVN porque te vamos a estar leyendo. Lo peor de todo es que estas temperaturas altas, ahora ya estábamos como en 32 grados, mañana se esperan como 36 a 38, o sea, una cosa ya imposible. Derretidos. ¿Cómo uno capea el calor? Porque de verdad, yo tengo ventilador en mi casa, por ejemplo, uno como que agarra algunas bolsitas de hielo, yo me robé la de la que me dieron en la H, me la llevé para mi casa y me la puse aquí en el cuellito, qué sé yo. Los niños, por ejemplo, sufren, los adultos mayores sufren, ¿o no? Yo creo que hay que salir desnudos. De ahora en más. Con la peluca. Mañana habría que venir desnudas. Con peluca larga para que no se vea nada. Hace mucho calor. ¿O no? A mí me encanta el aire acondicionado, pero me resfría, por ejemplo. En la garganta. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, ahí estamos fritos. Yo que trabajo en radio no puedo usar aire acondicionado porque Claro, de verdad el ruido. que la garganta inmediato. Y además a la vez. bastante polvo sale también del aire acondicionado y algunos elementos que dan alergia. Ahora, ¿Ustedes yo qué de usan? noche, ¿Qué usas vos? yo de noche tengo una receta genial que me funciona A ver. estupendo. De hecho, hay imágenes de eso. A ver. Oye, pero espérate, ¿y él se pone como una bolsa de hielo? Claro. en la Como no cabeza? entendí. El señor no nada que ver No conmigo. entendió nada. No, es Ah. otro señor. Pero, Porque yo pensé que él era tu solución para el Sí, calor. yo también. no, en este caso no, pero le copié la idea. Es una bolsita de hielo y para Oye, pero refrescar. dormir con esa Pero bolsa de hielo es como para poder hacerte un piercing. nosotros con la Margot tenemos un duelo en este programa también. Somos ambas las que estamos en el lado no creyente de las supersticiones, pero también de las fanáticas de refrescarnos. Y la verdad es que tenemos un duelo de ventiladores. Yo tengo este que es de cuello y es mi técnica infalible para estos días, miren. No, Oh, es que no, la- suena. Yo Suena, fui el suena, otro día suena. al casino con la Coté y después, pero la patada, todo el mundo quería su ventilador Todo de lo que todo el cuello. mundo lo todo quería. el mundo. Uno se lo pone aquí el cuello Pero y te tira mostrar aquí que el te den aire. el pelo para que la gente Sí. vea que está prendido. Sí, estos son de gato, miren, además. Ay, Yo lo me compré en muero. Mace, pero la Margot tiene uno más tecnológico aún. A ver eso. Ah, También mira, es de no. cuello. A ver. Sale aire por todo. Ay, a ver, ¿puedo verlo? No, pero A ver. Ten cuidado con el pelo, Margot. vos lo tenés en tu casa todo el día. Entonces Tiene- ahí y te tiene lo ventilador pones. de- ¿Y cuándo anda? El problema es que está fallando un poquito, ¿lo sienten? Suena. ¡Suena eso! Eso te Algo pasa por con las comprarte aspas que todos están los por ahí en chinos. alguna parte y se pone peor. Pero lo importante, refresca, ¿no? Sí, refresca. Oye, ¿cuándo se lo ponen eso? ¿Andan todo el día con él o qué? No, pero Yo en el canal, cuando da calor. ¿Cuándo da la en el calor? canal, en la calle. Ya. Yo ¿Vos, pasé nena, por qué la vida. usás? ¿Ventilador también? ¿Sos más de ventilador? Yo en mi casa ventilador tengo un segundo piso que es bien caluroso porque es de madera, entonces ahí, pucha, trato de hacer corriente de viento, pero es que hoy ahora no hay ni corriente. Sí, pues. O sea, lo único ventilador. Ventilador es mi única alternativa. Bueno, fíjense que salió un estudio donde dice que según el Midea Car de Chile, que es una empresa de aire acondicionado que maneja como todas las empresas de aire acá en el país, dicen que los aire acondicionados subieron hasta un 300%. La compra de aire acondicionado del no son calor baratos, que ¿ah? hace. Son- Por eso compramos nuestros ventiladores manuales. Sí, pero es que sabés que finalmente el aire acondicionado, si lo pagas en cómodas cuotas, llega a ser una muy buena inversión hasta para la salud. A Oye, mí- y para el invierno también se puede usar, ¿ah? Ahora, no es bueno dormir con aire acondicionado. Claro, yo tengo el que deje invierno-verano, pero no es bueno dormir con eso, ¿no? Es medio peligroso, me parece, el tema del aire acondicionado. Disculpa, vamos a presentar de inmediato, solo que se pasó que tira aire. Es bueno. ¿Y esto dónde se compra? No te Mex. va a caer, nena. El mío yo lo compré en Makes, pero también lo pueden comprar por internet y en varias partes. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué se hace para no resfriarse? Lo que le vamos a preguntar al doctor Roberto Arias Otorrino, que está con nosotros de la clínica Indisa. ¿Cómo está? Hola, hola, doctor? muchas gracias Bienvenido. por la invitación. ¿Cómo está? A ver, todos estos adminículos que estamos mostrando aquí, que lo hacemos un poco para la risa, pero que al final, en el día a día, con las temperaturas que estamos viendo en la zona central, terminan siendo como nuestro tablón del naufragio. ¿Sirven? ¿Con qué precaución tenemos que usar, por ejemplo, un ventilador, un aire, etcétera, para no entrar en el tema del loop del resfrío de verano?
Bueno, hay que hacer una diferencia importante. El resfrío de verano en general, eso propiamente tal no existe, pero se le llama resfrío de verano a aquellas personas que se resfrían por una infección por viral que es el enterococo, Ya. que se produce mayor en verano y no en invierno, por una parte. Pero por otra parte, debido a las altas temperaturas que se producen en esta fecha, sobre todo hoy día, la gente empieza a ocupar muchos ventiladores o aire acondicionado, que son diferentes. Pero los dos usados en forma inapropiada provocan daño a la vía respiratoria. ¿Qué es inapropiado, doctor? Por ejemplo, dejar los ventiladores funcionando en la noche Ya. o dejar funcionando el aire acondicionado, que es mucho peor. Aunque lo pongas en auto, también es malo. Es que el problema está en que cuando yo pongo un aire acondicionado, yo hago recircular el aire de la pieza. ¿De acuerdo? Y ahí se provocan dos problemas. Primero, recircula el aire de la pieza, que si tiene polvo, va a alterar las mucosas, la garganta, la nariz, va a empezar con tos, dolor de garganta, estornudo, etc. Y además, como se van a inflamar la vía aérea, lo que va a producir es que se pueden producir infecciones. Como cuáles, como las que yo le mencionaba, por algunos virus que se dan en este tiempo, que son más propicios en este tiempo, como son los enterovirus. ¿Ya? Doctor, ¿y esos virus son distintos a los de invierno? ¿Es un resfrío diferente o estamos hablando de la misma gripe, influenza? La verdad que son virus, pero son diferentes, son de otra estirpe. En general, nosotros en invierno tenemos la influenza, parainfluenza, adenovirus, etcétera, que son los más comunes. Pero en verano hay más enterovirus, que se contagian muy fácilmente con la palpación. Por ejemplo, si una persona está enferma, si uno toca el mismo lugar o si se da la mano, etcétera. Entonces son muy contagiosos también. Y doctor, volviendo al tema de los ventiladores y de los aire acondicionados, ¿qué tan importante es la limpieza de estos aparatos para evitar también el tipo de problemas, ya que acumulan polvo también, ¿no? Claro, lo que pasa es que los aire acondicionados y los ventiladores en general hay que estar limpiándolo constantemente para poder tener el mejor aire posible. Sea mucho que la gente compra estos sistemas de ventilación, pero no los mantiene y por lo tanto empeora el aire acondicionado o empeora la calidad del aire. Y cuando este aire se mantiene, nosotros tenemos en nuestra nariz, entra aire, en la nariz tiene unos cornetes, eso calienta el aire y además lo purifica. O sea, quita las partículas que están malas y la elimina en términos muy sencillos. Cuando uno tiene un aire acondicionado llega aire directamente y por lo tanto ese aire me reseca el ambiente, me quita la humedad del ambiente. ¿Ya? Doctor, voy a hacer una pregunta que tal vez nada que ver con el libreto, pero que me dio curiosidad de acuerdo a lo que dijo. Entonces, ¿los pelitos de la nariz son para limpiar el aire? En general, evita... Porque yo los odio. Bueno, sí, es que si son muy grandes, sí. ¿Te los sacas? Ahí con la tijera. No te los saques. Con la Hay pinza. mucha gente que se los retira, digamos, los corta. Sí, claro. Pero eso es para que no entre en cuerpo extraño. Es lo mismo que los pelitos que hay en el oído. Son Es protección. para evitar, son como protección. Oiga, doctor, hablemos, por ejemplo, de los niños. A mí me pasa que la pieza de los niños es muy calurosa y efectivamente tenemos unos ventiladores ahí. ¿Cuál sería el consejo para usar un ventilador? Uno debería enfriar el lugar donde se va a ir a dormir a una temperatura que en verano es más o menos entre los 22 y los 24 grados, que es la temperatura ideal en esta época del año. 24 grados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que funcionen menos y sean más eficientes estos sistemas de ventilación. Pero ojalá se enfríe la pieza y después cuando ya se vayan a dormir no funcionen estos sistemas. Pero es ¿Para un qué? ventilador, no un aire Es acondicionado. que el ventilador es igual, pero el ventilador con la diferencia que va a ser menos eficiente porque no va a enfriar el aire. Ya. Pero al mover el aire lo puede disminuir un par de digamos, De grados. de grados, 3 o la 4 grados. sensación, por último. Claro, pero son 3 o 4 grados, no es más que eso. Entonces, cuando las temperaturas son mayores a los 30 grados, no son tan eficientes. Ya. Y por otra parte, el aire acondicionado, como enfría mucho el aire y lo reseca, el aire va a ser muy seco, le van a resecar las mucosas, se van a inflamar las vías aéreas y los niños van a andar con enfermedades. Y si están muy calurosos, por ejemplo, los niños se duermen, están con mucho calor, empiezan a transpirar y empieza a funcionar y de pronto el aire lo va a mojar, Claro. van a quedar mojados. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de Elena tiene hijos más adolescentes, pero en el caso de los niños donde no pueden ellos calcular más o menos hasta dónde refrescarse y eso, ¿qué consejo se le da a los padres? Porque, por ejemplo, están estos juguetes con hielo que muerden para refrescarse, ¿es bueno mojarlos? ¿No? ¿Qué hacer en esos casos? Mira, hay un montón de consejos caseros. A raíz de que me invitaron, yo leí algunas cosas caseras. En realidad todo es bien así como hechizo, como un poco que tiene poca lógica. Poca ¿ya? ciencia, dice. Claro, muy poca ciencia. Entonces lo que uno debería hacer es mantener lo más refrescante posible. ¿Y eso de qué se trata? Mantener algún sistema de ventilación, ojalá con un humidificador para que el aire no sea muy seco y dejarlo a una temperatura adecuada antes de dormir. ¿Y dormir con la ventana abierta, por ejemplo? También podría ser, eso es mejor
que mantener un ventilador o un aire acondicionado prendido mientras nosotros estamos durmiendo. Ya. Si no hay contaminación acústica, es lo ideal, po. Pero Claro. no toda la gente puede abrir una ventana porque si no el ruido no puede Y te dormir. pueden entrar los ladrones ahora. como Bueno, y están hoy las día es cosas. más complicado. Depende del también, piso, ¿ya? claro que uno viva. Claro, pero de todas maneras, esa enfriar. idea de uno, pero el resfrío de verano realmente se siente mucho peor que un resfrío en invierno porque hace calor, uno no tiene ganas de meterse a la cama, taparse, tomarse un tecito caliente, todo lo contrario. ¿Es una sensación subjetiva o realmente uno se siente peor? O sea, una sensación desagradable, porque cuando hace verano, en invierno uno si tiene frío, se siente mal, se abriga. Acá uno sabe qué hacer. Claro. ¿Ya? Ahora, lo que sí, a lo que le llaman resfrío de verano, que son estas infecciones por enterovirus, los enterovirus dan una infección que es muy rápida, dura entre 3 y 5 días y se acaba. Si dura más de ese tiempo, uno empezaría a pensar que ya hay otro tipo de problema, como hoy día puede ser una infección por COVID o podría ser una alergia. Y la influenza también. Pero la influenza es poco probable o muy poco frecuente en esta fecha. Los enterovirus son los más frecuentes, pero hay otras infecciones, o la alergia. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo diferencio este tipo de enfermedad y cómo yo las trato? La verdad es que desde el punto de vista práctico es muy poco, uno no lo puede saber realmente. Cuando trabajamos durante la pandemia y vimos tanto paciente con COVID, hay pacientes que venían por alergia y les tomaban un test por si acaso y salían positivos. Claro. Bueno, eso es algo que está pasando mucho en redes sociales. De hecho, la gente hace incluso videos porque dice, ¿qué es lo que tengo? Estoy resfriada de verano, tengo alergia, tengo COVID. Veamos un apoyo que tenemos. Uy. Porque bueno, como pudo ver ahí, doctor, la verdad es que la gente, yo creo que desde la pandemia, cualquier cosa, cualquier enfermedad que uno tenga, dice, ¿es COVID o es algo? Oye, o ¿Cómo isolación, o alergia, o todo lo que dice esa ¿Cómo niña? podemos quizá saberlo o diferenciarlo de alguna manera sintomática para antes de ir a hacernos un examen que lo confirme? Mira, hoy día el COVID ya es una enfermedad que está en regreso, ¿cierto? Ya está pasando a ser una endemia, ya no es una pandemia, sino que una endemia hasta que la OMS no lo diga, pero ya no es algo urgente, ¿cierto? Nosotros vamos a pensar en COVID si tuvimos un paciente o una persona que fue positivo. Claro. Pero hoy en día muchas personas son asintomáticos, además, sobre todo por las vacunas, por lo tanto nunca lo sabemos. Si tenemos dudas, por ejemplo, ¿cuándo vamos a tener dudas relevantes? Cuando un paciente no tiene olfato, Ya. perdió el olfato o el gusto. Ahí uno dice ya lo más probable es que sea COVID. Y si tiene infecciones porque hubo otra persona enferma o porque esto se ha alargado mucho en el tiempo, bueno, es bueno hacerse un test. Una consulta, ¿la vacuna contra la influenza protege contra este resfrío del verano o es... No, esos son Son solamente bichos distintos. sí. Los virus en general son muchísimos, y cada vacuna protege sobre cierta cantidad de virus, solamente sobre la influenza, y ahí está acotado. ¿Qué son la mayor cantidad de contagios que hay ahora? ¿De qué tipo de Ahora, en general, gripes? O es que hoy por día influenza me dice que no es en esta es época. súper difícil saberlo, porque por ejemplo en Santiago y en gran parte de Chile tenemos muchas ciudades que están bastante contaminadas. Y por tanto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora hay muchísimos más pacientes alérgicos. Eso le quería Hace unos preguntar 20 o yo. 30 años atrás uno veía a un paciente, el que andaba con los moquitos colgando y se acabó y ese era alérgico y era casi raro. Hoy día todo el mundo, por ejemplo, está roncando, ¿ya? O duerme mal. Hable o por usted, hable por descansa usted. mal. Oye, doctor, eso le quería preguntar yo porque el consumo de antihistamínicos, por ejemplo, que está pero disparadísimo en un momento que ni siquiera habían disponible en la farmacia. La gente se automedica mucho con antihistamínicos. ¿Hasta dónde se puede prolongar eso? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en A consideración ver, también? los pacientes pueden ser, lo que uno en general lo que más ve es alergia. Hay una agresión del medio ambiente que nos está afectando a nosotros. Y esto no es tan clásico como antes, que uno decía, bueno, le echamos la culpa a los árboles, no sé, o al polvo de habitación. Es cierto que eso es muy importante, digamos, para nosotros tener alergia, pero también existe la contaminación, existe los hidrocarburos, todo lo que está en esta cuenca de Santiago hay, que nos agrede la mucosa nasal y nosotros empezamos a secretar moco y nos empezamos a congestionar, los cornetes se agrandan, no podemos respirar bien, dormimos con la boca abierta, etcétera, etcétera. Ya. ¿Se ven muchos contagios en esta época? Porque aquí en el equipo tuvimos a 2 personas, se contagiaron, parece mutuamente, y lo pasaron re mal, ¿o no? Nuestro querido productor aquí en el estudio lo pasó ¿Por pésimo. COVID? No, por... No, ¿Qué te por dio, resfrío. Raúl?
Faringoamigdalitis. Son puros cuadros virales, que yo siempre le digo, yo soy la enfermedad de los puros poquitos, porque me duele un poquito la garganta, me duele un poquito el oído, me siento un poquito el oído tapado, pero son puros síntomas pequeños que uno lo pasa muy mal, pero se maneja con agua, con antihistamínico, con paracetamol y se acabó. Mucha agua. Súper importante el agua. Hoy día, para poder dormir también mejor y sobre todo cambiar un poco el calor que hace, uno debería sentirse, debería hidratarse mucho. Si se hidrata, el cuerpo termorregula mejor la temperatura. Agua Sí, sí, pero, no vino. pero yo me... Agua, yo- no claro, vino. ahora entiendo. Pero Bueno, ahora puede- entiendo por qué no me estaba funcionando. Lo que pasa es que también, además, el vino, yo tomo mucha agua, pero después estoy toda la noche yendo al baño. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior de, como decía Margot, en invierno, cuando uno se resfría, se tapa, toma sopa. En verano, por ejemplo, nuestro Raúl sufrió un montón porque dijo, fue terrible con 35 grados tener fiebre. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí hidratarse mucho durante el día. No con vino. Si yo... Puede ser las dos cosas. Ah, ya va. Lo No quiero. es malo, doctor. no es malo, no es malo. Este doctor, lo Pero, llevamos para pero la yo casa. creo que hay que hidratarse y tal como tú dices, a veces es muy problemático el hecho de ir muchas veces al baño porque uno duerme muy mal. Entonces uno se hidrata muy bien hasta cierta hora, hasta las 5 o 6 de la tarde, tomar la cantidad de, la cantidad de agua que uno necesita habitualmente, que ojalá fueran 2 litros al día. Oiga, doctor, ¿es verdad que ahora hay amigdalitis virales? ¿Eso es real? Las amigdalitis siempre han sido virales o bacterianas. ¿Y por qué a uno le dan, claro, bacteriales, porque a uno le dan antibióticos? Por eso, si es bacteriana, uno da antibióticos, que Ya. es cuando uno tiene placas de pus. En general, esas son bacterianas. Si uno fuese muy académico, debería siempre hacer un test pack, pero uno no hace un examen para uno deja tratamiento al tiro. Ajá. ¿De acuerdo? Pero las amigdalitis siempre han sido virales o bacterianas. Y si uno comprueba que son bacterianas, entonces la recomendación en general, cuando son muchas, durante un año, durante varios años seguidos, es extirparlas. Extirparlas. De lo contrario, no. Ok. Doctor, nosotros aquí cada vez que viene un doctor especialista aprovechamos un poco y hacemos como si fuese casi una consulta. Así que aquí me las voy a tomar estos minutos para hacer una consulta personal. Pasa de que cuando usted entró, nosotros le mostramos esto, que son estos ventiladores un tanto ridículos que usamos con Margot, pero que al menos yo siento que son muy efectivos. Pero yo cuando los he usado hay gente que me dice, no te lo pongas directamente hacia la nariz porque te puede dar sinusitis o quizás te puede hacer peor. ¿Qué tan buenos son estos productos que van directamente hacia la cara y que tiran aire a las vías respiratorias? ¿Son buenos? ¿Los puedo usar durante mucho tiempo? ¿Durante poco? ¿Qué es lo que nos recomienda? Mira, eso existió hace mucho tiempo, se le llamaba la enfermedad del edificio inteligente, cuando empezaron a ver estos edificios nuevos con puros cubículos, donde no estaban separados la oficina, sino que empezaron a colocar puros, no sé, como panel y separaban a mucha gente. Empezó a haber muchas enfermedades porque los aires, independientes cuáles sean, cuando hace recircular el aire, cuando te llegue directamente a las mucosas, ese aire ya no va a ser procesado por tu nariz, sino que va a entrar directamente. Te va a resecar las mucosas, te va a inflamar las mucosas. Y esa mucosa inflamada, esa mucosa que está irritada, va a producir una enfermedad, que puede ser una sinusitis, que puede ser una faringitis, que puede ser una rinitis, que puede ser toda la itis, la inflamación de la zona, de la zona que haya, es una itis, es una inflamación de la laringe, de la nariz, del oído, etc. ¿Y cómo podemos cuidarnos en las oficinas? Ahí hay un par de ventiladores para tenemos recomendar. tipo de ventiladores O sea, ojalá acá. los ventiladores no directamente, no te pongas el ventilador directo. Cuando uno va en el auto, ojalá el ventilador colocarlo mirando para el otro lado. Sí, o para arriba O, el aire, ¿no? Y si uno es muy enfermo, es muy alérgico y le hace muy mal el aire acondicionado, entonces abrirá la ventana de atrás. Y que ojalá nadie te robe. ¿El aire acondicionado o el ventilador puede afectar más a una persona alérgica o no? Sí, claro. Sí, claro. Una persona alérgica es una persona que ya anda con la mucosa nasal inflamada. Por lo tanto, yo tengo que hacer muy poco para empeorar esa mucosa. Es lo mismo cuando hablamos de los niños. Los niños no es que sean seres diferentes, son más chicos que nosotros nomás, ¿ya? Y por tanto, las vías aéreas que son más pequeñas se van a alterar mucho más fácil, con poco, digamos, con un poco de incentivo, con poco daño, ¿ya? Entonces se van a sentir más ahogados. Doctor, muchas gracias por contarnos respecto a estos resfríos tan desagradables en esta época con calor y todo lo que podemos hacer para evitar por lo menos las molestias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, De nada, Doc. y muchas gracias por la Te invitación. voy a invitar un vino, Doc. Me caes. Oye, sí, yo voy a tener que ir a sacar los ventiladores a la pieza de los niños urgente. Pero vamos a ir donde el Nico, porque el Nico nos prometió ayer No. Vamos a ir a una cápsula. Es el golpe, Es la téngale caída de paciencia. ayer, El golpe, ya. Téngale paciencia.